saludar a una gran mujer. Ella es María Arana, una mujer nacida en Perú, su padre un ingeniero civil peruano y su madre americana, quien desde muy niña viajó a los Estados Unidos, completó su licenciatura en lengua y literatura rusa de la Universidad Northwestern y tiene una maestría en lingüística y sociolingüística de la Universidad de Hong Kong. Obtuvo un certificado de beca en idioma mandarín de la Universidad Yale en China, y quien ha sido vicepresidente y editor principal de Hardcore Brains and Simon & Schuster, y actualmente está felizmente casada con uno de los principales del Post. Tiene 2 hijos, Lalo y Adam, así como 2 hijastros, Jim y Bill. A través de su vida profesional de más de una década fue redactor y jefe del Book of World, de la sección de libros del Washington Post, tiempo durante el cual instituyó una asociación de ese diario con la Casa Blanca en el tiempo que estuvo la primera dama Laura Bush, y de la biblioteca. Además ha sido miembro de la junta directiva del National Book Critics Circle y de la Asociación Nacional de Hispanos. Durante muchos años ha liderado eventos literarios para festivales del Americartes en el Centro Kennedy, y ha sido jurado del Premio Pulitzer y del National Book Award. Recuerden que hace 8 días tuvimos también el placer de tener al 2 veces ganador del Premio Pulitzer, el señor Alan Taylor. Así que me podría quedar leyendo la hoja de vida de esta gran mujer, pero se nos acabaría el programa y no nos alcanzaría, primero, para agradecerle inmensamente que participe en nuestro medio radial, sobre todo para manifestarle el gran aprecio porque es una de las personas que ha escrito más acerca del libertador Simón Bolívar. Así que dejo a Riley para que por favor nos presente o salude a nuestra invitada María Arana a esta hora, 4:30 de la tarde, hora de Colombia, a través del 95.3 FM. Adelante. Primero, debo decir que hace 3 años, después de trasladarme a Colombia, estaba intentando aprender más acerca de la historia de este país. Uno de los primeros libros que yo leí fue tu biografía de Simón Bolívar, recién traducida en español. Felicitaciones. Entonces, nos gustaría hablar acerca de sus libros Bolívar, el Libertador de América, y Silver Sword and Stone. Entonces, primero con Bolívar. Como una escritora, ¿qué fue lo que le atrajo acerca de la vida extraordinaria de Bolívar? Bueno, primero hay que decir muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho que ha salido el libro en español. Como saben ustedes, el libro fue escrito pero el año ahí, pero trabajo y escribo en inglés. Ahora son muchos años que he hecho eso y bueno, me considero angloparlante en estos días, así que me van a perdonar, por favor, si todo no sale perfectamente bien en mi español nativo. Bueno, he vivido toda mi vida con el conocimiento de que dos de mis antepasados pelearon en la batalla de Ayacucho. Pelearon en 2 lados. Pelearon en el lado español y también en el lado republicano.
para la independencia del Perú. Así que yo viví con ese conocimiento y también con todas las historias familiares, vamos a decir, que siempre inspira a los niños, ¿no? Así que yo siempre me preguntaba cómo era que dos personas peleando en dos lados decidieron hacer una familia junta, porque el lado republicano se casó con la hija del español. Y eso fueron mis antepasados en el Perú. Así que yo me quedé muy provocada, muy curiosa por esta historia familiar. Y ahí empezó. Y pues, pasando los años, queriendo explicar un poco a los norteamericanos la historia de nuestros países y también del carácter de nuestros países, de la gente, ahí decidí de escribir este libro sobre Bolívar. Muy bien, la saluda Andrés Carrillo, director de este programa, y quisiera, pues, a nosotros siempre nos ha causado curiosidad la vida del libertador Bolívar, pero más aún que curiosidad es todo aquello que no sabemos de él. Nosotros en nuestro colegio siempre nos enseñan la cátedra de Bolívar muy idealizada y pues de ninguna manera queremos irrespetar la memoria del libertador, pero sí a través de los libros como de García Márquez, como El coronel no tiene quien escriba, nos hablaba de un Bolívar más humano, con más errores. Digámoslo así, él tuvo, por así decirlo, problemas de racismo, tuvo bastantes mujeres, al parecer. Entonces, ¿cómo hablar del libertador de su parte oscura, si se puede decir de esa manera? ¿Y qué podemos hablar de esa parte que es muy desconocida para el resto de nosotros de Latinoamérica? Bueno, vamos a decir que las personas que transforman la historia no siempre son perfectos, ¿no? Como ya sabemos, no solamente en nuestros tiempos, pero en la historia en general. Vamos a hablar de Napoleón, vamos a hablar de mucha gente, hasta Winston Churchill, todos tenían John F. Kennedy, todos tienen su parte así, vamos a decir, más humano, más complicado. Y eso es la verdad con Simón Bolívar. Él era una persona con muchas fallas, una persona que tenía mucho talento, seguramente, pero también que tenía complicaciones vamos a decir, de la forma en que había crecido, en la forma en que se había educado, en su carácter mismo, que era un carácter así un poco, vamos a decir, movido, era muy movido desde su niñez. Así que tenemos que ver esa parte, ¿no? Y tenemos que buscar en sus cartas, en todo sus papeles, vamos a encontrar una persona realmente diferente, porque en el mismo día que dice una cosa, dice otra cosa a otra persona, y puedes ahí calibrar un poco, puedes encontrar la humanidad en esa persona. Fue una persona increíblemente hábil, que dio mucho de su energía, de sus talentos, era increíblemente brillante en todas formas, pero también una persona de carne y hueso, y eso también tenemos que apreciar y conocer un poco mejor para conocer un poco más de cómo se hace la historia, ¿no? ¿Cuáles son las personalidades que crean la historia para nosotros? Y pues hay que ver un poco bajo el mito de la personalidad para ver la verdadera
humanidad adentro o abajo. Entonces, Bolívar es conocido como el libertador de 6 naciones modernas. ¿Qué relación tenía él con Colombia específicamente? Bueno, también era una relación muy complicada, ¿no? Porque había mucha competencia y muchos problemas, vamos a decir, de compatibilidad entre Venezuela, la región que era Venezuela y la región que era Gran Colombia. Pero al mismo tiempo era una persona que entendía mucha parte de la, vamos a decir, de la gente, del carácter de la gente. Entendía muy bien, por ejemplo, lo que eran los españoles, lo que eran, y también lo que eran los peruanos. Siempre tenían una idea de cómo eran. Los peruanos para él era una cosa, un carácter muy diferente que al de los venezolanos y también los colombianos. Pero de todas maneras siempre podía encontrar una forma de trabajar con personas de otros áreas geográficas y también de otro sentido de vivir. Y eso era la diferencia entre Colombia y Venezuela, muy fuerte, pero también entendía que todos tenían los mismos retos y los mismos deseos para libertad. Así que ahí encontró una forma de entender la gente de Colombia y de trabajar con ellos. Bueno, muy buenas tardes a nuestra invitada. Bueno, yo tengo una pregunta y es, bueno, puede ser un poco obvia, pero ¿cómo es posible encontrar la historia de Bolívar, pero esa historia que no se relata normalmente en las clases sociales de historia, en los colegios pues, latinoamericanos? Y pues, ¿cómo es posible que una persona pues, estadounidense consiga esa historia profunda del libertador Bolívar? Es muy interesante para mí, por eso escribo los libros en inglés para los lectores angloparlantes que no entienden mucho de Latinoamérica. La verdad es que entienden muy poco. Conocen el nombre de Simón Bolívar, en el mismo sentido. Vamos a decir que tú puedes conocer la personalidad de Mao Zedong, pero no saber mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ellos entender esta población de gente hispana que viven en los Estados Unidos sin saber un poco del carácter de la historia de la hispanidad que vive en los Estados Unidos? Por eso es que traté de explicar un poco y tratando de encontrar una forma de explicar bien, porque uno necesita que explicar no solamente con la historia, pero con la geografía y con la personalidad. Y cuando yo buscaba la persona en que podíamos encontrar mayor parte, vamos a decir, de la historia y de la región de Latinoamérica, pues la respuesta era Bolívar. No saben mucho de Bolívar en los Estados Unidos, solamente dicen que es el George Washington de Latinoamérica y ahí para todo el entendimiento de sus obras. Y por eso yo pensaba que era una puerta, que ahí puedo abrir una puerta para enseñar un poco, no solamente de la vida de Bolívar, porque para contar la vida de Bolívar hay que contar desde el siglo XV, ¿no? Tienes que contar toda la historia para explicar la frustración con la vida colonial,
Y entonces explicar también el tremendo de cumplir la independencia de tanta región, de tantos los repúblicos donde consiguió la independencia para ellos. Es una historia increíblemente dramática y también te cuenta mucho de Latinoamérica y también te enseña la diferencia entre las Américas, porque la historia de América del Norte, de la revolución, es muy diferente, y así de ahí podemos entender y enseñar, yo creo, mucho del carácter de los latinos, de nuestra región. Entonces, Bolívar provenía de una familia muy acaudalada, una familia riquísima en Venezuela. Entonces, ¿qué lo hizo decidirse luchar para la independencia y arriesgar todo? Bueno, tenemos que entender que la frustración con los coloniales era lo mismo más o menos en Latinoamérica que en los Estados Unidos. Había un nivel de poder que eran todos los españoles, porque tenías que ser español para ser parte del gobierno, para tener cualquier, para realmente aprovechar de las riquezas de Latinoamérica, tenías que ser español y no criollo. Criollo, como ya sabemos, es gente que nacido en las Américas, que pueden ser españoles, pero no son españoles, así que no van a tener poder. Esa frustración, que fue la misma cosa que pasaba en los Estados Unidos antes, que eran los americanos del norte que se creían más inteligentes, más hábiles que los ingleses que venían para gobernar. Y eso es exactamente lo que pasó en las regiones coloniales en Latinoamérica, que la gente de repente sabían que eran más preparados, más en muchos sentidos brillantes, en el sentido que entendían la región mejor que esta gente que venía para gobernar. Así que allí, bueno, aunque la familia de Bolívar era riquísima, no tenían el poder de gobernar, por ejemplo, de ser líderes en un ejército, no podían en muchos sentidos tener la parte mayor de sus riquezas, porque todo se iba para España. Así que ahí empezó esta frustración entre los aristócratas que se encontraron en esta situación de tener más, vamos a decir, más capacidad de gobernar a ellos mismos que los españoles que venían. Así que ahí empezó. Y empezó, en muchos sentidos, tenían que encontrar la ayuda de los pobres, de los indígenas, de los esclavos que trabajaban en sus casas mismas. Y eso fue el asunto, ¿no? Pues Miranda no lo pudo hacer. Tomó una persona como Bolívar, que era realmente, no era una persona que aceptaba menos que
revolución total. Y ahí empezó. Entonces, la semana pasada hablamos con Alan Taylor y él habló acerca de los múltiples significados de la Revolución Americana. Entonces, mi pregunta es, en las guerras de independencia en América Latina, habían múltiples significados y dónde encajaba Bolívar en esos significados. No, pero no entiendo la pregunta, perdón. Habían en las guerras de independencia en América Latina, habían múltiples significados de la independencia y la creación de nuevas naciones y cómo encajaba Bolívar en esas ideologías. Bueno, fue muy difícil porque todos tenían sus ideas de liberación. La cosa que más influyó el poder y la capacidad de Bolívar de dar una revolución que funcionaba era que él tenía las resultados. Eso es lo que pasaba. De una batalla a otra, con los éxitos que ganó, él ganó esa fama y entonces le buscaban a Bolívar para venir a ayudar. Y eso fue su fuerza, pues sus éxitos. Y siempre encontraba, antes, bueno, tenía muchas situaciones en que se iba en exilio, no podía cumplir con la revolución, pero al fin, con los éxitos, ganó esa fama en que lo invitaban a él a venir a ayudar. Y era una cosa, pues lo que pasó en Perú. En Perú nunca apreciaba a Bolívar. Interesante. Es muy interesante para mí, siendo peruana, que yo sé que la batalla de Ayacucho es el punto que debemos celebrar en el Perú de la independencia, pero al contrario, celebramos en el Perú la independencia de Lima por San Martín. Y siempre me ha sido muy interesante que realmente el punto en que que ganamos la independencia no es lo que celebramos. Y eso era parte de un poco que encontraban a Bolívar una persona muy sospecha por sus raíces, por sus ambiciones, y nunca le daban, pero invitaban a él para hacer la guerra, pero al mismo tiempo no apreciaban mucho el carácter y tenían mucho miedo de que él era realmente un poco más al lado rebelde que a ellos les gustaba. Así que tenían que entrar en cada región, que andaba en Colombia, en Ecuador, en toda esa parte, hasta Bolivia, que tenía que entender la gente con quién peleaba, con quién trataba de conseguir ayuda. Y era, bueno, pues ahí vamos a encontrar la brillantez de Bolívar, realmente, porque él tenía esa capacidad de encontrar la forma de hacer las cosas. Y entonces, después de la independencia, que perdió todo vamos a decir, su ímpetu, ¿no? La energía que tenía antes en batalla, no tenía mucho en el gobierno. De ahí empezó a caer la fama de Bolívar. Sí, José. Bueno, yo tengo otra pregunta y me parece bastante interesante que una persona estadounidense tenga ese interés por la historia de un libertador latinoamericano. ¿Cómo podemos transmitirle a los jóvenes ese mismo interés de conocer un poco de nuestra historia antigua? ¿Cómo podemos entender su historia? No, ¿cómo podemos transmitir ese interés que tú muestras por la historia latinoamericana? No, realmente es porque Bolívar
porque la revolución continúa, ¿no? Vamos a decir que estamos todavía en revolución un poco en Latinoamérica, hay que decir las cosas como son. La verdad es que no hemos conseguido esa paz entera, ese punto, ese sueño que tenía Bolívar, ¿no? De unir todos los países, de ser una fuerza en el mundo. Y bueno, la razón por qué hay partidos y países que se llaman bolivarianos es porque ahí todavía tiene esa atracción de ser el punto en la historia latinoamericana que era lleno de éxitos, ¿no? Era un punto en que todo iba bien. La revolución era una cosa increíble, una cosa muy costosa, pero increíble en sus éxitos. Y ahí tenemos seguimos con ese sueño, ¿no? De la revolución, que todavía no hemos llegado en ese paraíso que soñábamos antes. Y yo creo que ahí Bolívar ya queda muy vivo en la mente de gente, pero tenemos que salir de los mitos de Bolívar para entender realmente la persona que era, para mejor entender a nosotros. Entonces, mi última pregunta en español es, ¿por qué tantas ideologías y partidos reclaman a Bolívar? Hay izquierdistas, derechistas, demócratas, autócratas, todos reclaman a Bolívar. ¿Por qué? Es increíble para mí, ¿no? Pero que todos quieren el manto de Bolívar. Y podemos decir que Fidel Castro se llamaba un Bolívar. Pinochet también se llamaba un Bolívar. También Generalísimo Franco se llamaba un Bolívar. Y ahora ya sabemos que Maduro y, por supuesto, Hugo Chávez se llamaban o se llaman Bolívar. Y eso empezó 14 años después de su muerte, cuando ya él estaba ahí en una tumba en Colombia, cuando el presidente Páez, tenía tantos problemas en Venezuela que llamó a traer a Bolívar a Venezuela y poner el manto de Bolívar. Y ahí empezó todo y eso pasó muchas veces con Guzmán Blanco, con muchos líderes de Latinoamérica que querían tener ese poder y esa capacidad de juntar a la gente que tenía Bolívar en esos tiempos. Después de 14 años de tratar de olvidar de las verdaderas los verdaderos éxitos de Bolívar, se daban cuenta que ahí había un momento así increíble y un momento, vamos a decir, histórico que no podían rechazar. Y entonces pasó para mí un poco increíble, ¿no? Que gente de dos lados, de lados muy, muy diferentes, quieren asociarse con la historia, con la figura de Bolívar. Tengo una pregunta para nuestra invitada y es ¿por qué el interés en la lingüística, en la sociolingüística? Entiendo que usted estudió literatura rusa, ¿es verdad esto? Sí, yo empecé de muy chica, en los Estados Unidos estudiar ruso, y la razón fue que en la presidencia de John F. Kennedy, él decidió abrir en todas las escuelas de los Estados Unidos la posibilidad de estudiar
lo que él llamaba critical languages, vamos a decir, idiomas esenciales para el momento, ¿no? Y como estaba los Estados Unidos en ese momento muy anticomunista, muy anti-Rusia, entonces tenían esta posibilidad en las escuelas, y yo empecé a estudiar, vamos a decir, a los 12 años, a los 12 o 13 años, empezar a estudiar ruso. Y lo seguí por toda la universidad, y entonces decidí de estudiar otro idioma, chino, en mandarín, que era otro critical language, otro idioma esencial. Y pues de ahí cambié toda mi carrera y empecé a editar y trabajar en Nueva York como vicepresidente en dos casas editoriales, Harcourt Brace y Simon & Schuster, y de ahí ser editora de libros en el Washington Post. Así que fue un camino así un poco interesante, ¿no? Pero siempre con, vamos a decir, formado por mi interés en la historia, en las regiones, en las diferencias entre los países y la diferencia entre la gente de los países. Y para ahí entender un poco. Yo creo que ahí empezó mi interés en tratar de explicar a los estadounidenses algo de nuestros países en el sur. Okay. So I would like to. So we have some audience members in the U.S. and other parts of the world. So I would like to ask one final question about Bolívar in English for those audiences. Now, Bolívar, although he was a well-known figure in his time, is not very, as we mentioned, is not very well known in the United States nowadays. So my question relates to his relationship with the U.S. Now, he tended to speak rather highly of the founding generation, but was rather dead set against the U.S. constitutional system being implemented here in Latin America. Can you talk about why that was? Absolutely. First of all, he understood with a kind of clarity that few understood at the time the tremendous economic force of slavery in the United States. Slavery was the producer of the largest GNP in the United States at the time. It controlled the cotton market, the tobacco market, the whole agricultural market, and the power of the South in the United States. And so he understood more than anybody, and I think his very brief visit to the United States in 1807, I believe it was, he saw this extraordinary sort of moment at which the United States was becoming an industrial nation, a very powerful industrial nation, and building was going on. Slave markets were teeming. The trade with Europe was extraordinary at that time, and he saw that was all a construction based on the system of slavery. This was one problem for Bolívar with the United States. Another problem that he understood very, very well was the sort of inherent prejudice that the former English colonies in the United States had toward the Spanish colonies in Latin America. There was, as you know, a long historical record of battle between the English and the Spanish, the Armada and all of that.
And so he understood that prejudice that had begun in war and in conflict actually became a prejudice that was deeply personality based. It was also religious based. The very Protestant United States of America did not fancy the very Catholic population of Latin America. And so there was a disjuncture there, and he could see all of these problems. And he, although he had dreamt at some point of soliciting, and he had sent his ambassadors, soliciting some sort of at least military help for the independence, thinking that, of course, if they like independence up north, they must like it down south. But he knew in a much deeper sense that there were these difficulties that really truly differences of character in the regions by virtue of the colonial past in each of the regions were so different, that he understood that there would probably never be a real relationship with the United States. He also understood that the United States, and this was true all the way from George Washington forward, you can see it in the writing of Thomas Jefferson, in the writing of John Adams, that the United States always saw a future sort of existence or ownership of Latin America. It saw that from the very beginning, from the very moment when Thomas Jefferson said, we will take Latin America piece by piece. It's just a matter of time. So Bolivar understood all of that. And there was a real discomfort in the relationship between him and the United States at that point. As a sort of coda, regarding his thoughts on the U.S. system, do you think that that the rather tenuous unity of the early republic at all influenced his thinking on Gran Colombia and how it should be held together? Yeah, I think he understood. First of all, the deep problem. He was in a very interesting situation because he understood that he would need to engage the slave population. He would need to free it, and he would need to engage them in the independence and in the revolution in ways that made the United States very nervous. I mean, the whole reason why the founding fathers in the United States would not send help or not send aid to Bolivar was because they said, those people down there, they're engaging their slaves in the revolution, and that would be absolute poison here in the United States. So, but Bolivar, in the process of understanding what he knew about having lived in Spain for as long as he did, and then understanding France as well as he did, and then knowing the United States was not going to be a partner to him, I think had to be ingenious in a way to try to create something from the absolute the absolute, I think, control that Spain had over the colonies. And you have to remember that the control in Latin America of the Spanish colonies was like no other control in a colonial structure. It was fierce. It was absolutely one-on-one with Spain. The colonies could not communicate with each other. This was part of the problem that Bolivar understood, that the reason why he could not engage very easily and why there were so many animosities between these colonial areas was because Spain had created those animosities. And you can see that today. If you look around Latin America, people say, well, I'm Argentine. I don't have anything to do with Peru. I don't understand Peru. Or I'm Mexican. I don't understand anything about Bolivia. And yet these are two, indigenous countries, Mexico and Bolivia. And these are two
you know, there's so much that Bolivar understood could unify Latin America, but Spain had worked very hard to divide Latin America into little chunks that it could control. And so this was a huge problem for Bolivar in trying to understand how, in what ways Colombia was similar enough to Venezuela that you could unite, that you could create something larger. And of course, always in the back of his mind was the fact that he wanted to unite all of Latin America. He wanted it all to be, and he thought it's sensible enough. We all speak Spanish, we're all Catholic, and we've all been under the boot of Spain. It's sensible enough, but he could never get traction on that idea. Okay. Entonces, me dicen que casi nos acaba el tiempo. Entonces, mi última pregunta es acerca de su libro más reciente, Silver, Sword and Stone, o Plata, Espada y Piedra. Entonces, es una pregunta de dos partes. ¿Puedes resumir brevemente el libro y habrá una traducción en español? No entendí la última parte, perdón. ¿Habrá una traducción de Silver, Sword and Stone? Sí, la inspiración. Eso fue para mí, yo quería extender un poco, no solamente en hablar del pasado, porque eso fue el pasado de Bolívar, pero de traer un poco el pasado al presente, para explicar un poco cómo es que la historia ha influido tanto a Latinoamérica que podemos seguir ese hilo, ¿no? Del pasado hasta el presente para explicar por qué somos así, por qué hemos llegado a este punto. Y eso es lo que yo quería hacer. Fue un trabajo muy duro, para ser honesta, porque hay muchas partes, muchos hilos y hay regiones que son tan diferentes, pero yo tenía que encontrar las similaridades, donde podríamos decir que las cosas son igual en este sentido, en Argentina, que son iguales en esta situación en México. ¿Cómo podemos decir que tenemos algo en común? Entonces, empezando con eso, yo quería explicar las cosas que más influyó, que más movió las poblaciones, que más influyó la historia, no las cosas bonitas que somos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Que somos gente que aprecia mucho el arte, que somos cálidos, que amamos a nuestras familias, que tenemos música, que tenemos arte, que tenemos literatura profundamente interesante, cosas interesantes así, pero las cosas que nos han dado problema, ¿cuáles son? Y cómo podemos seguir el hilo de cada problema para encontrar su historia y la fundación, el raíz. Y cuando yo pensaba así, eran tres cosas eran tres cosas que siempre hablábamos. Mi abuela hablaba de esto mucho, que decía, bueno, en toda familia que quiere tener presencia, poder, influencia en la vida, tiene que tener 3 hijos, al mínimo, un hijo que sea banquero, persona de la economía, vamos a decir, una persona de política. Segundo, tenemos que tener una persona en el militar que nos proteja, que pelea para los derechos y la libertad y la seguridad de la gente. Número 3, tenemos que tener un hijo que sea un fraile, una persona del
de la iglesia que nos puede salvar los almas. Así que de ahí, pensaba en eso, en que decía mi abuela siempre, empecé a pensar de las tres cosas que realmente, no solamente en esas personalidades que existen en toda situación de poder, los obispos, los gobernadores y los banqueros, vamos a decir. Y entonces, pensando en eso, en una situación más amplia, vamos a decir, decidí que, bueno, si tenemos dificultades en Latinoamérica, es por la economía de extracción, número uno, que de las minas, de la agricultura, de todo que sea, lo mandamos para afuera y nos chupan esa parte. Eso es de, vamos a decir, de 500 años de esa situación de extracción. Eso para mí eran las minas, y por eso yo digo la plata, silver. Entonces, la parte del poder de control es, pues, el militar, en muchos sentidos, la violencia, la revolución, la opresión, que es un ciclo de opresión y rebelión. Y eso es la parte que yo digo espada, sword, ¿no? Eso es otro hilo. Y ese hilo se puede seguir del pasado hasta el presente, porque nacimos en violencia y quedamos en violencia. Entonces la tercera parte era la parte de la iglesia, de la fe, vamos a decir, porque no es solamente la iglesia, porque eso ha existido desde los tiempos de los incas y los aztecas. Así que esa parte que si uno ve cómo la iglesia usaba su poder y los militares y también la gente que quería extraer la riqueza, usaban la iglesia también. Si tú pones todo esto junto, puedes ver como un universo de interdependencias que trabajan en Latinoamérica en un sentido que han trabajado así para 500 años ya. Ok, queremos ante todo agradecer a nuestra invitada María Arana por tan brillante descripción. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de nuestro medio, 95.3 FM. Por último, quisiera despedirme de pronto en ruso. Я хочу вам поблагодарить за то, что вы в нашей радиостанции. И я хотел вас спросить, если вы когда-нибудь были в Москве. Muchísimas gracias. Es un placer enorme. Muchas gracias. Ok, seguimos con nuestra programación. Nos quedamos con esta hermosísima canción de Lisa Stansfield y Barry White que se llama All Around the World.